Euron, 15 de julio. 1099, en la actual Israel, en el marco de la Primera Cruzada, los europeos conquistan Jerusalén y forman el Reino de Jerusalén, que durará concretamente en su entonces actual formato entre 1099 y 1187. Es decir, poco menos de un siglo. Es un momento interesante y curioso el de las Santas Cruzadas, porque técnicamente no fue la primera cruzada que se hizo en la historia de la humanidad. Ponemos ahí la cruzada albigense, acerca del proyecto de los cátaros, aquello que se llegó a decir por un señor obispo de «matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Cátaros que venía a ser los puros, porque tenían una concepción más integrista de lo que era la religión cristiana católica. Y por el otro lado, pues tenemos las diversas cruzadas en la península ibérica, la llamada Reconquista, o las cruzadas que luego pues vendrían en la zona balcánica, que también duró cerca de 8 siglos, lo cual también en cierta manera es una mentira y un retorcimiento de la realidad de la historia de la humanidad, pero bueno, las historias a veces se cuentan como interesa y no como realmente se podrían haber contado. Las cruzadas en el ámbito de Oriente Medio tenemos que, como dice un amigo, creo que es mi amigo Alberto Plebenfuel, lo dice a veces, los nobles en Europa tenían muy difícil en el periodo medieval, incluso en el periodo entre la Alta y la Baja Edad Media, como es el periodo actual del año 1099, en el que el primogénito era el que heredaba todo y luego los segundos y terceros hijos después del primogénito se tenían que encargar de las migajas si estaban o menos que mal considerados, y tenían o bien que ir a guerrear o bien meterse a la Santa Madre Iglesia Católica, con lo cual estaban fuera de la herencia de los títulos y fuera de la herencia de las tierras, motivo por lo cual fundamentalmente podemos llegar a la conclusión de que las cruzadas, sobre todo la primera, fue fundamentalmente algo económico y territorial y particular de los participantes en este ámbito empresarial, como fue la primera cruzada, en el que en la cuestión religiosa y de fe fue algo en cierta manera secundario y una coartada para la interpretación de una forma de ir, ganar y tener ciertos títulos en Oriente Medio y ciertas tierras en Oriente Medio para ser alguien, esta cosa de no ser unos segundones por mucho tiempo. Y pudo ser así porque en el fondo nadie estaba interesado en participar en esas aventuras locas que, bueno, finalmente recibieron la bendición del señor Papa. Creo que Urbano II, pero no me hagan caso. Para eso está Wikipedia. Las cruzadas así pues, por este ámbito, fueron una participación de gente de segunda fila en la nobleza europea para tener un protagonismo siquiera tangencial y, bueno, por fortuna con éxito, con lo cual a partir de la segunda cruzada nos encontramos ya con primeros espadas, con reyes, monarcas y grandes nobles que participaban en las grandes gestas de las cruzadas en el Oriente Medio, en el hoy conocido como Estado de Israel, y también en Líbano y también en otros ámbitos, con bueno, desastrosas presencias en cierto caso, como fue la participación luego en la toma el intento de toma de Damasco y, bueno, joder las potencialidades de aliados, y que fue la consecuencia de todo eso fue el surgimiento y el sostenimiento del
Saladino. Pero eso ya viene después de la segunda, tercera, cuarta, las siguientes cruzadas y bueno, tratar de la táctica militar y las cagadas militares de las diferentes cruzadas, en las que pues podemos decir que exitosas fueron 3 4 de 9, con lo cual la mayor parte de las 9 cruzadas que puede decirse que llegó a haber fue pues un poco mal para los cruzados. Pero, bueno, si ves el elemento desde el ámbito geoestratégico, pues puede tener su virtualidad, por lo menos desde mi humilde punto de vista, una incursión en la zona de Oriente Medio, en el corazón de la expansión mediterránea del Islam, pues pudo tener una virtualidad de haber hecho las cosas bien. Digo como concepto teórico particular de un servidor. Yo creo que si se hubieran hecho las cosas bien, habría servido como foco de distracción para la las casas musulmanas y bueno, frenar un expansionismo imperialista en el territorio europeo. Es un poco salvando las distancias lo que yo hice en un juego llamado Call of War, en el que pues yo jugaba con Francia y bueno, pues el que gobernaba Italia, a pesar de que habíamos llegado a una entente, me intentó de la noche a la mañana invadir con nocturnidad y alevosía, con lo cual cuando a la mañana siguiente me encontré con prácticamente todo el territorio francés invadido y conquistado. ¿Qué hice yo? Ni corto ni perezoso, con todas las fuerzas que me quedaban, fui a conquistar Roma, al corazón de su territorio, lo cual le llevó a una locura indescriptible y a unos insultos en mensaje privado que fue algo absolutamente delirante y divertido. Pero sirva al principio de que cuando hay la posibilidad de que vayan a por ti, a por tu territorio, golpear en el corazón del enemigo puede llevar a ser eficaces y a trastocar los planes originales, como pueden ser dos ejemplos contemporáneos, valga el salto temporal, como pueden ser que en el año 1940, durante todo el verano, en la Luftwaffe estaba dedicada a destruir los aeródromos de la RAF y destruir los radares, lo cual habría llevado y estaba llevando a una destrucción efectiva de las fuerzas aéreas del Reino Unido, lo cual les habría llevado a la desprotección. Pero la RAF, en un aguijonazo, bombardeó Berlín, lo cual era intolerable para las promesas del régimen nazi que había hecho, que iban a ser invulnerables a los piconazos, aguijonazos de la RAF, con lo cual variaron completamente y de manera irracional la forma de bombardear esos aeródromos y esos sistemas de radar, dejándolos a la posible reconstrucción, que fue lo que hizo la RAF y la fuerza militar británica, y empezaron a bombardear objetivos civiles, lo cual, como Coventry, Londres, el Liverpool, lo cual era doloroso, pero era más no diré más provechoso, porque que maten civiles no es provechoso, pero era menos dañino a nivel estratégico que lo que estaban haciendo, lo cual eso permitió que a finales de año la batalla de Inglaterra empezara finalmente a cambiar de rumbo y la RAF acabara teniendo una victoria sobre los cielos de Inglaterra. Por el mismo periodo bélico tenemos que en el año 41, después de el 7 de diciembre del año 41, Pearl Harbor, que evidentemente, y esto daría para una profundización, hicieron la primera oleada de bombardeo, pero luego no hicieron la segunda, a pesar de que estaba prevista la toma de las islas Hawái,
por lo menos la isla de Oahu, cosa que habría hecho bastante bien para la lógica militar de Japón, pues no fueron capaces ni de hacer la segunda oleada ni de la práctica del desembarco, que como digo, esas dos partes de continuación estaban previstas y estaban planificadas, sino que al de 3 meses hicieron un bombardeo técnico del señor teniente coronel Doolittle desde portaaviones en bombarderos, no sé, creo que eran B-19, sobre Tokio, que lanzaron pocas toneladas, 200 o 300, pero ese bombardeo cambió la mentalidad de los japoneses y bueno, pues lo que fue simplemente un aguijonazo les metió en una dinámica absolutamente demencial que les llevó a la derrota en Midway. Estos elementos, salvando las distancias, pues podrían haber tenido su efectividad en el marco de la Edad Media, en tanto que el mundo musulmán e islámico, con todas las comillas y la complejidad interna que trae, pues podría haber supuesto el concepto de cruzadas llevar la guerra a hacia más hacia el corazón de la tierra de origen del Islam y haber cambiado el concepto de dónde tendría que ser el frente de batalla. Pero evidentemente, primero fue una situación fallida en la que las propias cruzadas y el liderazgo y el mando después de esta primera cruzada triunfal de 1099 fue de capa caída, y como digo, probablemente de las 8 siguientes, pues 3 se puede considerar que fueron triunfos cruzados y 5 pues ganaron los de enfrente, cosa que en una batalla y en una guerra puede pasar. Y pues como concepto general no fue algo triunfante ni beneficioso, por más que podemos decir que la confrontación cultural sobre el terreno de Oriente Medio y con el final de los reinos cruzados a finales del siglo XIII, en 1291 se termina el último condado de Edesa, en la zona actualmente de la salida marítima de Siria, al sur de Iskenderun, Alejandreta. Pues con ese final, en 1291-92, terminaría formalmente lo que es el periodo de las cruzadas, de estos 2 siglos de luchas cruzadas, y hubo un intercambio cultural que permitió el avance, por ejemplo, en las grandes catedrales europeas desde el románico al gótico, con lo cual en cierta manera puede decirse que esa mezcolanza cultural fue posible en cierta medida por las cruzadas, con lo cual no se puede medir las consecuencias de esta primera cruzada, que se podría conmemorar un día como hoy, en su 921 aniversario, pues tuvo sus partes negativas y sus partes positivas. Y bueno, pues hay que, como todo, afrontar los hechos históricos desde un marco holístico, desde un marco complejo, con todos los matices y con toda la pluralidad y con todo el reconocimiento para aquellos que pues se aventuraron con vocación pecuniaria, sí, con vocación de permanencia en la historia, sí, con vocación de decirle a sus mayores, nosotros también contamos, sí, y desde una perspectiva geoestratégica y geopolítica, pues también.
y desde los beneficios y los perjuicios para con la cultura, la propia vocación religiosa y para los pueblos que participaron en todas estas aventuras, que fueron bastantes y evidentemente con el contexto del momento, porque sería muy injusto valorar las cruzadas desde el momento presente con los valores del presente hacia el pasado, y no hay, por supuesto, que adjurar desde Occidente de las cruzadas con un concepto malentendido para tratar de hacer como en los picados de San Vicente de la Sonsierra, de ir a la espalda. Uy, perdón, por favor, vamos a pedir perdón a los pobrecitos musulmanes porque no fuimos a las cruzadas. No, esas cruzadas existieron. No sé si hay que usar el término orgullosos, pero tampoco hay que utilizar el término penitenciate, arrepentíos, hermanos. No, ni la una cosa ni la otra, simplemente reconocer que esas cosas pasaron y que son parte de nuestra historia y de nuestro legado histórico y cultural, y que como tal hay que tener conocimiento y reconocimiento y aprender de toda la historia, incluido el periodo de las cruzadas, que como todo son parte de nuestra propia idiosincrasia como pueblo y como europeos. Y sin más, simplemente que aquellos que tengan algún interés, aparte de ver películas como la de Ridley Scott, hay que ver sobre todo también documentales y estas cosas que se imprimen en papel, llamado libros, y que están bastante bien para leer y aproximarse de una manera académica a lo que pudieron ser el periodo de las cruzadas, empezando, como no, por esta primera cruzada que culminó con la toma de Jerusalén un 15 de julio del año 1099. Eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.